acerca de cómo puedo alcanzar, cómo puedo recibir el favor de Dios. Hemos estado hablando cómo alcanzo el favor de Dios. ¿Qué significa tener el favor de Dios? Tener el favor de Dios significa tener su aprobación, su aceptación, su respaldo, su provisión, su divino poder, su energía para hacer las cosas. También significa tener su gozo, tener su protección. Hemos hablado del Salmo 5:12 y cómo es que viene el favor de Dios. El favor de Dios se muestra en nosotros a través de las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean muchas veces nos dan lo que necesitamos, y esa es parte del favor de Dios. Es la provisión de Dios, y Él usa a personas, y es cuando sabemos que caminamos bajo el favor de Dios. Salmo 5:12: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Esto quiere decir que el justo no va a bendecir a cualquiera, no va a rodear a cualquiera de su favor, sino al justo. Y hemos visto que hay dos clases de justicia: la justicia posicional, que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos hizo justos delante de Dios al haber pagado el precio, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó ese precio por nosotros, y al estar el Señor abriendo ese camino nuevo, nosotros somos justos, hechos justos. Es posicional, pero también está la justicia en la que debemos de caminar día con día. El favor de Dios no estará en una persona que está mintiendo constantemente, que vive en pecado constantemente. De alguna forma hemos hablado y hemos dicho ya que la palabra favor o gracia en el Antiguo Testamento casi siempre va acompañada de halló gracia, halló el favor, se ganó el favor por su buena conducta. Esto es algo que nos ganamos. Hemos dicho que el amor de Dios no necesitamos trabajar por él, porque Dios es amor. Dios no te ama, Él es amor, y por lo tanto Él demuestra su amor hacia ti. No es necesario ganarnos el amor, pero el favor de Dios sí es algo que intencionalmente necesitamos hacer. Y por lo tanto, cuando dice que como un escudo nos rodea, habla de la protección. El favor de Dios es una protección especial, donde decimos: híjole, es que si yo me hubiera pasado lo que a ti, a lo mejor yo me muero, pero tú sigues con vida. O a lo mejor Dios te puso a alguien que permitió que tú llegaras al hospital a tiempo. No sé, es el favor de Dios que nos rodea con una protección. Hay promesas para alcanzar el favor de Dios. Proverbios 8:31: el que me halle, hablando de la sabiduría, hablando de la palabra de Dios, el que halle la palabra de Dios hallará la misma vida y alcanzará. ¿Te das cuenta? Tienes que ser intencional. Alcanzará el favor del Señor. Más versículos. Versículo 11:27. Permítame. El que procura el bien, gracias, todo, llévate. El que procura el bien buscará ¿qué? Favor. Es algo que tú debes de procurar, es algo intencionado. Mas el que busca el mal, este le vendrá. Wow. Y no podemos hacernos a un lado. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es real. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Entonces, el que procura el bien habla de algo intencionado. Yo procuro hacer lo bueno. Ese es un camino de justicia que yo elijo día tras día. Sí, vendrán tentaciones, sí, el diablo lanzará pensamientos a mi mente, y yo tendré que decidir si peco o no peco, decidir si miento o no miento, si robo o no robo. Es una decisión. Pero aquí dice: el que procura el bien, entonces busca el favor del Señor. Proverbios 12:2: el bueno, es la persona que hace bondad, el bueno, aquel que está dispuesto a hacer lo bueno y no lo malo. El bueno alcanzará favor del Señor.
Mas él, el mismo Dios, condenará al hombre de pensamientos inicuos, de pensamientos malos. Qué tremendo que no está hablando de hechos, sino tan solo de pensamientos. Entonces, tenemos que buscar su favor. ¿Y por qué nos conviene buscar el favor de Dios? Ya lo hemos hablado. ¿Por qué nos conviene buscar el favor de Dios? Proverbios 22:1, porque es de más estima el favor de Dios, es de más estima el buen nombre o tener una buena conducta por causa de que estamos buscando el favor, que las muchas riquezas. El favor de Dios es mejor que las riquezas, y la buena fama o una aceptación de Dios y de los hombres es mejor que la plata y el oro. Entonces necesitamos buscar el favor de Dios más que al oro, más que la plata. Las riquezas, versículo 4, riquezas. Fíjate, todo lo que hay aquellos que tienen el favor de Dios. El Señor nos dice que nos da riquezas. Repita conmigo: riquezas, honra y vida. Otra vez: riquezas, honra y vida. Son la remuneración de una persona humilde. Una persona que quiere el favor de Dios es humilde, porque no va a ser su voluntad sino la voluntad de Dios, y del temor de Dios, que habla de un respeto, de poner por encima lo que Dios opina que lo que yo quiero, poner por encima la voluntad de Dios que mi propia voluntad. Ok, Proverbios 22:29. Fíjate, las personas que buscamos el favor de los hombres y de Dios debemos de ser personas solícitas. ¿Qué quiere decir? Responsables, que llegan temprano a su trabajo, que hacen las cosas con una conciencia de excelencia para buscar el favor de Dios. Dice: ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Sea lo que sea que tengas que hacer, tienes que ser solícito. Quiere decir excelente, responsable, llegas a tiempo, no te burlas de los demás, no haces escarnio de la gente, te obedeces a tus autoridades. Dios dice que delante de los reyes estarás, no estará delante de los de condición baja. Entonces nos conviene buscar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando, dice que sus ojos recorren toda la tierra, y Él está buscando a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. La Biblia enseña que Dios creó al mundo. Y llegó un momento que la maldad del hombre era tal que le pesó en su corazón haber creado al mundo. Voy a adelantarme al último versículo en Génesis 6, por favor. Dios le pesó en su corazón. Dios se puso tan triste que se arrepintió de haber creado al ser humano. Pero dice la palabra, vamos a leerlo por favor. En este mundo, yo lo voy a leer en la TLA, está la NBI. Dice: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo. Y acabamos de leer que quien piensa en lo malo le vendrá, y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste por haberlos creado y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo: voy a borrar de este mundo a toda la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, diga conmigo: sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. En la King James dice: y Noé alcanzó el favor de Dios. Esto me puso a pensar cómo pudiera ser que el favor de Dios nos pudiera
el buscar el favor de Dios nos pudiera librar de la muerte o de un juicio. Mucho se ha dicho si esta pandemia es un juicio. He oído pastores en alianzas donde nos conectamos a través de la sala de Zoom, donde dicen: es que este juicio es para la iglesia. Se dice que en México han muerto más de 1,600 pastores. Hay iglesias que se han desintegrado y me duele, porque si algo necesita México es buscar el favor de Dios, la salvación que solo Dios puede dar. Estamos pasando leyes que van en contra del favor de Dios. Estamos arrastrando con las buenas costumbres que aún de personas que no, sin conocer del Señor, tenían en sus propias vidas. Las caricaturas, las películas ya no hablan de personas que se ganan el favor de la gente, ya no el de Dios, el de la gente haciendo buenas cosas. Ahora los malvados son los héroes. Ahora los que son descuidados y irresponsables son los héroes. Y eso es lo que el mundo quiere oír. Eso es lo que el mundo está comprando. En la iglesia la mentalidad de consumismo nos está absorbiendo, de tal manera que los cristianos están buscando en las redes sociales a ver quién predica como quisieran ellos escuchar. Y están de una iglesia a otra iglesia a ver qué les gusta de esa congregación. Ya no es: Señor, ¿dónde me quieres? ¿A dónde quieres que yo sirva? En los dones y talentos que me has dado. ¿En qué lugar, en qué redil tendré yo que sujetarme a ese pastor, a ese liderazgo? ¿En dónde tengo que estar? Los cristianos también se han llenado de esta mentalidad consumista, donde voy a esta iglesia porque me gusta cómo cantan, voy a esta iglesia porque me gusta la alabanza, porque me gusta cómo predican, porque me gustan las clases de los niños, porque me gustan las instalaciones. Si vemos cuando hemos estado hablando del tabernáculo de reunión en el desierto, nos damos cuenta que no había tantos lujos. Eran cortinas las que separaban del atrio a todo el campamento alrededor, el lugar santo, el lugar santísimo. No había tantas cosas, no había mucho lujo. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que el adorador, aquel que buscaba adorar al Señor, lo hiciera fijándose en Él y no en una estructura imponente. Necesitamos buscar el favor de Dios más que nunca, porque si estudiamos y vemos la sociedad como estaba en los tiempos de Noé, no es muy diferente lo que estamos viendo en nuestros días. Antes oíamos de mujeres que soportaban por causa de sus hijos maltratos con tal de no pasar por un divorcio. Hombres que guardaban su integridad y no se entregaban al adulterio con tal de no perder a sus hijos y a su familia. Nuestro estándar de vida se está malbaratando ante lo que el mundo y el diablo y sus demonios nos ofrecen. Por eso dice la palabra en primera de Juan que los deseos de los ojos, los deseos del corazón, la vanagloria de la vida no es lo que el mundo, es lo que el mundo, pero no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Es lo que el diablo te presenta, y tú y yo muchas veces hemos caído en sus redes. La Biblia enseña entonces que Dios creó al mundo y llegó el momento en que los hombres y las mujeres, su pensamiento era de continuo al mal, y Él se arrepintió. Y mientras yo meditaba en estos versículos, iba andando en bici y me preguntaba: ¿qué tal si Dios te dijera a ti: voy a destruir a todos tus vecinos? Aquellos que te venden el pan, la carne, el pollo, las señoras de la tiendita, de la esquina. Voy a destruir todo, y solo a ti te voy a salvar y a tu familia. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y te pregunto, ¿tú sientes? ¿Crees que estás caminando bajo el favor de Dios?
Esto Dios lo ha puesto en mí desde hace algunas 3 o 4 semanas, de hablar acerca del favor de Dios, y siento que una conferencia de 40 minutos a 1 hora no es suficiente para convencernos de cuánto necesitamos vivir justamente, vivir para Dios con un celo, no para criticar al que no lo hace, sino para tener compasión del que no conoce de Dios. Porque leímos la semana pasada que Dios hará una diferencia entre el malo y el justo. ¿Cómo? Es el favor de Dios lo que marca la diferencia entre nosotros, aquellos que buscamos el favor de Dios, y aquel que no conoce del Señor, porque es el favor de Dios que hará esta diferenciación de tal manera que el que no conoce de Dios se acerque a ti, porque hay una gracia en ti que no la encuentra en ningún otro humano que le rodea. Yo creo con todo mi corazón que a lo mejor tú y yo, si caminamos en el favor de Dios, entonces la presencia de Dios en tu vida y en mi vida será palpable. Su poder. ¿Hayas respuesta cuando oras? ¿Hay respuesta a tus oraciones? ¿O estás con una incógnita grande en tu mente, en tu corazón, y dices, no entiendo hacia dónde Dios quiere que camine? Porque si caminas bajo el favor de Dios, hay respuesta para tu oración. Con todo mi corazón creo firmemente que todos los que hemos sido llamados por su nombre, aquellos que nos decimos cristianos, debemos activamente buscar el favor de Dios en nuestras vidas. Como lo decíamos la semana pasada, ser intencionados para buscar el favor de Dios. Te pregunto, ¿sientes su presencia donde quiera que vas o solo los domingos? ¿Sientes la presencia de Dios donde quiera que estás o solo cuando te conectas a algún servicio en línea? ¿Sientes la presencia de Dios? ¿Sientes el favor de Dios? ¿Sientes su bondad? ¿Oyes su voz? ¿Su perdón? ¿Hay un empoderamiento en tu vida o te dejas llevar por tus inseguridades? ¿Te dejas llevar por tu dolor, el pasado, lo que te quiere arrastrar el enemigo para mantenerte en depresión continua? Noé halló favor ante los ojos de Dios, y este favor le salvó la vida a él y a sus hijos y a las familias de sus hijos. La Biblia enseña también que la Virgen María halló favor o gracia. ¿Se acuerdan que la palabra favor en el Nuevo Testamento se traduce como gracia? Llena eres de gracia. En otras palabras, llena eres del favor de Dios. Bendito sea Dios por esa mujer preciosa, cuya vida hizo que ella fuera el vaso de barro y de honra que Dios usara para hacerse carne y vivir entre nosotros y dar su vida por ti y por mí. La manera en cómo podemos saber si estamos caminando en el favor de Dios se notará en nuestra 3 cosas. Apunta. Se notará en nuestra conversación. Se notará en nuestro carácter. Hay algunos que dicen, ya. No, pastora, ya valí. Ya no tengo el favor de Dios. Conversación, ¿qué hablas? ¿Te ríes de los chistes de doble sentido? ¿Buscas en la internet esos stand-ups donde solamente hacen alarde del sexo de una manera incorrecta? Tu conversación, tu carácter, ¿eres el mismo de ayer? ¿Explotas por las mismas cosas que antes? Si hoy puedes decir, ya no exploto tanto, bendito sea Dios. No te desanimes, sigue adelante. Eres diferente de como fuiste antes. Tu carácter y por último, tu conducta. Y la conducta tiene que ver con cómo te conduces frente a los demás y cómo te conduces a solas cuando nadie te ve. 3 cosas. El favor de Dios se notará en nuestra vida a través de nuestra conversación, nuestro carácter y nuestra conducta. Ahora, ¿cómo alcanzo este favor? Pastora, ok, ya me vendió la idea que necesito el favor de Dios, que es mejor que el dinero, es mejor que cualquier otra cosa. Yo te contaba que
una vez, hace ya tiempo, yo era gerente de una empresa transnacional. Siempre viajaba a Europa en primera clase, donde te hacían, el asiento se hacía cama, te daban vino, no te daban cacahuates. Decía un pastor, es que eso lo dan para cuando vas al zoológico y a los que estamos en cabina de atrás. Pero yo me acuerdo, bueno, yo disfrutaba eso porque hasta te daban calcetines, antifaces para dormir, porque eran 11 horas. Yo tenía que viajar a Alemania cada 2 semanas para enseñarle a los ejecutivos de mi empresa cómo utilizar un sistema de computación, que en ese tiempo era el boom, y habíamos solamente 5 en todo el mundo que sabíamos manejar ese sistema de computación. Ya tiene más de 20, ya no digo. Entonces, recuerdo que empecé a predicar, dejé todo por servir al Señor y compartir la palabra. Ha sido mi pasión y por lo que vivo, y es mi pasión. Pero me acuerdo que pues ya empezaba a viajar donde dan cacahuates. Entonces una vez dije, Señor, algún día viajaré otra vez en primera clase. Solamente fue una pregunta. Y recuerdo que después me vuelven a invitar a predicar a un lugar aquí en mi país, donde se hacían 3 horas de viaje. Y me dice el pastor de ese lugar: pastora, fíjese que tengo puntos que no he usado. ¿No le molestaría viajar en primera clase? Ese es el favor de Dios, que sin dinero, porque acabamos de leer que mejor es el oro, mejor es una buena fama o el favor de Dios que el oro y la plata. Pero ¿cómo lo alcanzo? Lo primero que necesitamos hacer es escuchar la voz de Dios. Lo primero que Noé hizo fue oír a Dios decir: Noé, voy a destruir todo. Noé, necesito que me hagas un arca. Dice la palabra que hasta ese momento no había llovido. Por lo tanto, Noé no sabía qué era la lluvia, y no sabía cómo construir un arca, pero Dios le dijo cómo tenía que hacerlo. Y el favor de Dios estuvo ahí, que estoy segura que le puso todas las herramientas, todo el ingenio, toda la creatividad para llevar a cabo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero sí te voy a decir algo: si no aprendemos a oír la voz de Dios, no vamos a poder caminar en su favor. ¿Por qué? Porque no estaremos haciendo su voluntad. Si tú no oyes a Dios, harás lo que quieras, yo haré lo que quiera, y diremos excusas, porque como no oímos a Dios, entonces inventaremos excusas para decir: pues es que esto me hace sentido hacer. Pero no siempre Dios nos va a pedir cosas que hacen sentido. Personas que me han dicho: ¿y a poco le crees? ¿Y a poco crees que va a cambiar? ¿Y a poco? Pues si fueron tantos años, si fue esto, si fue aquello. Y oigo la voz de Dios que me dice: sí, sigue adelante en el camino que yo he puesto delante de ti. Necesitamos dejar de justificar todo lo que hacemos. Necesitamos dejar de justificarlo y entonces decir: estoy haciendo esto porque sé lo que oí, porque Dios me está hablando, porque Él me dice: camina el camino de la restauración, aunque te sea muy difícil, aunque sientas que es imposible, aunque sientas que es demasiado dolor para ti. El Señor pudiera decirte algo que va en contra de lo que es más lógico. Y Noé escuchó a Dios y empezó a caminar y a hacer algo ilógico. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Voy a hablar primero, antes de entrar a la confianza, de escuchar a Dios. Vámonos a Salmo 32, 8 y 9, NBI.
El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como la mula, el mulo o el caballo, que no tienen ¿qué? Discernimiento, y cuyo brío, o sea, lo que le ponen para mover la boca, bueno, el hocico, hay que domar con brida. Esa es la brida, perdón. Cuyo brío hay que domar con la brida y el freno para acercarlos a ti. Está diciendo, ¿se acuerdan cuando nuestros papás decían: ay, pero no seas mula? ¿Qué trataban de decirnos? Necio, desobediente, rebelde. Ay, ahí vas de mula. Es bíblico. Pero aquí dice: yo te instruiré, dice el Señor. Yo voy a instruirte, yo te voy a mostrar el camino que debes de seguir. Yo te daré consejos. No tienes que pagar 900, 800 pesos, 500 para que alguien te escuche. Yo, abre la Biblia, yo te daré consejos, yo velaré por ti. En tu estilo de vida y hábitos que tienes día con día demuestran que el favor de Dios está sobre ti. Si tú pudieras salirte de ti, pues no te estoy pidiendo que hagas viajes trascendentales, pero si pudieras observarte a ti desde afuera de tu entorno y miraras hacia tu propia vida como si tú fueras un extraño, ¿podrías decir que eres cristiano? La gente a tu alrededor podría asegurar que tú caminas con Dios. ¿Es evidente en tu estilo de vida que el favor de Dios te acompaña? ¿Se hace evidente a través de tu carácter, de tu conversación? ¿Y cuál es el otro? Y tu conducta, tu carácter y tu conversación, que eres y que el favor de Dios está contigo. Ahora, el favor de Dios se va a manifestar a nuestra vida de muchas maneras. Dios nos va a llamar la atención de muchas maneras. Él te va a decir lo que necesitas para seguir adelante, en el llamado que Dios te ha puesto. ¿Se acuerdan cuando el favor que Dios puso en Potifar para la vida de José? Que nada más el rumor de haber creído que él andaba detrás de su esposa hubiera hecho que lo decapitaran. Sin embargo, el favor de Dios sobre José en Potifar hizo que no lo mataran, y nada más lo alejó de su vieja. Ha de haber dicho: no, para que no te alcance, porque la conozco. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Cómo Dios puso a Agai, el eunuco, para decirle cómo vestirse, cómo podía cómo buscar el favor del rey. Por eso Agai, muchos han dicho que es una tipología del Espíritu Santo, porque Jesús dijo: les conviene que me vaya, porque el Espíritu de verdad vendrá y les guiará a toda la verdad. ¿Para qué? Para hallar el favor de Dios. Cuando hay personas que se involucran en nuestra vida y a veces se quedan a dormir en casa, ellos saben cómo vivimos, saben si tiendes tu cama o la medio tiendes antes de acostarte. Saben, hay evidencias del favor de Dios sobre tu vida. ¿Cuál es la evidencia del favor de Dios sobre ti? La evidencia del favor de Dios sobre tu vida es que has aprendido a oír la voz de Dios. Esta es la evidencia más palpable. Escuchas la voz de Dios. Entonces, Dios nos ha prometido que nos va a instruir, ¿verdad que sí? ¿Te parece que oír su voz es primordial? Amén. Entonces, Dios, primera característica de la voz de Dios: nunca, nunca, nunca de los nunca Dios te va a pedir algo que vaya en contra de sus reglas.
Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de su ley, de sus mandamientos morales, de la Torá y de lo que ha escrito en el Nuevo Testamento. Dios nunca te va a decir que te alejes y que te dejes de congregar, porque hay una exhortación bastante fuerte en Hebreos 10 que dice: no dejando de congregarnos. Dios quizá te diga cosas que vayan, como ya decía, en contra de tu lógica. A veces pedimos consejo y es que sabes que no sé qué hacer, ¿me ayudas? Como tú, ¿qué harías? Le has preguntado a alguien y le has dicho: ¿tú qué harías? Y a lo mejor la persona te dice: no, pues yo haría esto porque se me hace lo más sensato. Quizá Dios te pida hacer algo que no es tan sensato. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, lo único que haremos es vivir fuera de su voluntad y estaremos justificando desafortunadamente todo lo que hacemos, porque son cosas que Dios no quiere en nuestra vida. A veces los cristianos oran de una manera equivocada porque no saben oír a Dios y no caminan en la justicia. Cuando se meten en problemas, llegan a Dios como si fuera su 911 y te pido esto y te pido aquello, quítame aquello. Y muchas veces de todas las circunstancias que estamos viviendo, nosotros las buscamos por nuestra mala conducta. Como la mujer que se subió a la montaña rusa, y ya que estaba ahí en las subidas y bajadas, le dice: Dios, sácame de aquí. Y dice, bueno, cuentan que ella sintió que Dios le dice: yo no te metí ahí cuando me preguntaste. Es imprescindible oír la voz de Dios para tener su favor. Es imprescindible oír la voz de Dios para caminar en su justicia como un estilo de vida. Él encontrará la manera de hablarte a ti. No me puedes decir el día de hoy que no has escuchado la voz de Dios. No me lo puedes decir. ¿Sabes por qué? Porque si hoy estás aquí, quiere decir que por lo menos hoy oíste una voz que te dijo: ve a la iglesia. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano. Ok, si tú eres cristiano y si tú me estás escuchando a través de las redes sociales, de la sala de Zoom, y tú has levantado tu mano y tú has dicho: yo soy seguidor de Cristo, quiere decir que has oído su voz, porque ese momento, en ese lugar que alguien te invitó a recibir a Jesús en tu corazón, hubo una voz adentro que te dijo: necesitas de mí. Hubo una voz adentro que te dijo: pasa al frente, levanta la mano, haz esto, haz aquello, ve a la iglesia, ora, lee la Biblia. Esa es la voz de Dios. Por lo tanto, no me puedes decir que Dios nunca te ha hablado a ti, porque si eres salvo, su voz tú has escuchado. Sí, Señor. Punto número 2. No solamente la voz de Dios no va a ir en contra de la Biblia, de lo que dice la Biblia, sino punto número 2, la voz de Dios muchas veces irá en contra de tu lógica, de lo que es común, de lo que es lo que tú harías en cualquier otra circunstancia. Todo el mundo le decía a Noé: ¿qué estás haciendo? Aquí ni llueve y el mar está lejísimos. ¿Qué haces? Y él iba en contra de su propia lógica. 3. La voz de Dios siempre, siempre, siempre irá en contra de algún deseo carnal que tienes. Habrá una lucha en tu ser. Esa voz te dirá: ora, y rápidamente tu ser dice: no tengo mucha tarea, no tengo mucho que hacer, hay muchos trastes que lavar, hay mucho trabajo, hay muchas cosas, tengo que hablar con mis hijos, tengo que hablar con mi jefe. La voz de Dios irá en contra de tu carne. Tu carne te dirá: fuma, drógate, esto no lo puedes hacer, esto no va a ser posible porque tú nunca vas a cambiar. La voz de Dios irá en contra de tu propia carne. Por eso Jesús dijo: niégate a ti mismo, sígueme. Habrá un deseo pecaminoso, y en el momento en que escuchas la voz de Dios,
Habrá un conflicto entre tu espíritu, tu conciencia, tu deseo carnal, donde el Espíritu de Dios te está hablando. Ahora Él no te va a gritar. Me acuerdo cuando echábamos fuera demonios antes de conocer a mi apóstol, a mi pastor, gritábamos a los demonios. Pobre gente, los dejábamos sordos porque hasta les gritábamos en el oído: ¡Vete! Y me acuerdo que mi pastor se acercó y me dijo: el diablo no está sordo. Y Dios menos. Dicen que las personas que más alejadas están en su corazón, una de la otra, a pesar de estar a menos de 1 metro de distancia, se gritan. Dios habla claro e individualmente a nosotros, solo que hemos sido tan rebeldes para escucharlo. Hemos sido tan necios y a lo mejor Dios te ha hablado y te has asombrado de su voz, pero no le has obedecido y tu conciencia se ha engrosado de tal manera que aunque Él sigue hablando, tú no lo escuchas. Dios habla a nuestra conciencia. Él nos dice: mira, haz esto, mira, haz aquello, mira, no andes por este camino. Recuerdo un cassette hace muchos años de testimonios de una mujer que dice que tenía que pasar por un lugar muy, muy oscuro y que le dijo: Dios, por favor, llévame contigo. Por favor, ven, acompáñame. Y pasó por ese lugar. Unos minutos después pasó otra joven y fue violada por hombres que estaban en ese lugar. Cuando ella ve en el periódico de la zona que había sido esa joven vecina de ella violada en el mismo lugar donde ella pasó, ella fue al lugar donde esto fue en Estados Unidos, el lugar donde se reconoce a los que hicieron algo malo. La mujer había quedado muy mal y ella dijo: yo pasé por ese lugar unos minutos antes y puedo reconocer a los hombres que estaban ahí. Los reconoció, pudo, y después le preguntó: ¿le podría preguntar a esos hombres por qué a mí no me hicieron nada? Y le llamó la atención la respuesta de ese individuo que había violado a la vecina: porque ella no iba sola. 2 hombres enormes habían al lado de ella, por eso no la violamos. Ese es el favor de Dios y esa es la voz de Dios que internamente te dice: yo estoy contigo. Otro joven fue a visitar a su amigo que tenía una alberca. Y dice: ay, tengo tanto calor, voy a ir a la casa de mi amigo, me voy a echar un chapuzón y luego me meto a tocarle. Y dice que se acercó para echarse un chapuzón y vio, estaba tan oscuro, pero vio alguien que le estaba haciendo así. Y dijo: ay, quién sabe qué onda. Mejor se fue. Entró a la casa de su amigo, pasaron ahí la noche, cenaron y al día siguiente se da cuenta que la alberca estaba vacía. El favor de Dios hará cosas en tu vida que te librarán de la muerte. La voz de Dios no necesariamente va a ser oída. A lo mejor son las circunstancias, como este joven que vio esto así y dijo: no, mejor no me meto. ¿Quién sabe qué es eso? Él dice: yo no sentí miedo, simplemente sentí un fuerte deseo de no hacerlo. Otra manera de escuchar a Dios es que Él reta tu fe. De tal manera que escucharás que Dios te dice: quiero que hagas esto, y tú dices: ¿yo? Quiero que prediques, Alma. ¿Yo? Señor, estudié computación para no tener que lidiar con nadie. ¿Por qué me pones a hablar con la gente si recuerdo que yo tenía tanto temor de hablar con personas que yo no conozco, que para ir a las tortillas le pedí a la Leti, mi vecina, la vecina de mis papás ahora,
que me acompañara por las tortillas. Era tanto mi temor, mi inseguridad, que me ponía iba a las tortillas y yo le decía a Leti: tú pides 1 kilo, necesito 1,5 kilos, necesito medio kilo. Y ella lo pedía. Llega el momento en que me dice: ya ve tú sola. Pero yo no podía hablar con la tortillera, aunque sabía de qué lado masticaba el chicle. Me la conocía, pero me daba temor. Tenía terror de hablar con la tortillera. Mi mamá se dio cuenta, fue por mí a la secundaria, y cuando la vi ahí dije: algo hice mal, porque yo siempre iba y regresaba solita. Y entonces resulta que me lleva mi mamá y me dice: bájate a pedir 1 kilo, y me da la servilleta de tela. Empecé a temblar, mis piernas temblaban. Le dije: no, mamita, por favor, te trapeo toda la casa, si quieres por todo 1 mes, te lavo los trastes, te lavo los pies, lo que quieras, pero no me hagas bajar. Tengo miedo. ¿Cómo que tienes miedo? Nada más te estoy pidiendo. Era yo tan miedosa que no podía hablar con personas, no podía. Era demasiado eso para mí. Recuerdo que mi mamá, al ver eso, me dijo: o te bajas, o llegando a la casa te voy a dar una que te vas a acordar de mí el resto de tu vida. Nos profetizan. Entonces yo dije: bueno, me espera, si me bajo me espera 1 kilo de tortillas, y si me quedo, una golpiza con profecía adjunta. Me bajé, me acuerdo que estaba sudando de las manos, sudaba que me caían gotas. Y yo estaba, ¿cómo le digo? Buenas tardes. Sí, son tardes. Buenas tardes, 1 kilo, por favor. Ay, no, pero la gente, bueno, estaba yo tan nerviosa que recuerdo que me hace así. Y le hago. Y ya, dije: ah, qué fácil. El problema es cuando me pida 1,5. Me llevó mi mamá a cursos de declamación, me llevó a cursos de oratoria, se quedaba ahí y yo sentía que se quedaba ahí con la chancla en la mano, como diciendo: si no hablas, te doy. Si no hubiera sido por eso, que me llevó por un tiempo a odiar a mi mamá, que yo decía: ¿por qué me hace esto? ¿Por qué no quiero hablar? No me interesa, nunca voy a hablar enfrente de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy la bendigo. Hoy le doy gracias a Dios porque me permitió la primera vez pararme temblando, decir el poema de Érase un cautivo beso enamorado. Después, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: oh, y todas esos poemas que me aprendí y los concursos de oratoria, todo eso tenía que ver con un plan, con algo que para mí me volaba los sesos. Yo no podía creer que Dios quería que yo predicara. Ni siquiera era cristiana cuando a los 11 años Dios me dio visiones de estar detrás de un micrófono y yo pensé que iba a cantar. Yo nada más veía detrás de un micrófono y veía mucha gente y yo decía: seguramente voy a cantar. Entonces me ponía a hacer las coreografías de Flans y de todas esos de Súbete a mi moto, de los Menudo. Yo decía: pues seguramente voy a cantar. Yo no sabía que el Señor estaba preparando mi corazón. Y al oír la voz de Dios vas a necesitar coraje. Coraje para decirle, el poder para decir: ok, lo voy a hacer porque te amo. Si tú me lo estás pidiendo. Me acuerdo que mi pastor en San Antonio, Raúl García, que ya está en la presencia del Señor, me acuerdo que me dijo: Alma, te toca dirigir la oración. Ese día llegué con mi mamá: mamá, me dijeron que me toca dirigir. Lo que te pida tu pastor es la voz de Dios. Así me dijo mi mamá. Es la voz de Dios. Lo que te pida tu pastor, hazlo. A menos que te pida algo malo, entonces no. Dije: mamá, no puedo. Empecé, ya me acuerdo, con lecturas bíblicas y me dijo: apréndete hasta que te aprendas. Mire, me aprendía el capítulo completo porque tenía tanto miedo de leer ante un público. Dios te pide hacer cosas. Te cuento mi testimonio, ¿verdad? Las luchas que yo viví. Señor, para mí es más fácil estar en un cubículo, configurar un sistema, enseñarle a la gente que va a dar las clases cómo se hace, y yo me voy.
Pero Dios insistía, insistía, hasta que le dije: solo déjame pagar mi casa, déjame pagar lo último y comprarme un auto, y ya te sirvo. Recuerdo que le cumplí al Señor, pero en menos de un año esos autos los robaron. Y yo le dije: Señor, ese era mi colchoncito. Pero Dios me dijo: tu colchón soy yo. Y entonces le dirás: ¿estás seguro, Dios, que me estás pidiendo que yo haga esto? Cuando Él te habla, escúchame bien, su orden estará acompañada del poder que necesitas para hacerlo. Estará acompañada del favor a las personas que necesitas para que te ayuden a llevarlo a cabo. Estará acompañado de cómo hacerlo. Te dará el know-how. Te dirá: vas a hacer esto, vas a hacer aquello. La voz de Dios te dará la energía para hacerlo. Te dará los recursos que necesitas para llevar a cabo, hacer su voluntad. Cuando das el paso de fe, en ese paso de fe, Dios te equipa para que lleves a cabo todo lo que Él te ha mandado hacer. Y con eso irá a su favor. Por lo tanto, no temas, iglesia. No temas si Dios te pide hacer algo que tú sientes o sabes que no estás capacitado para hacer. Dios no te va a gritar. Dios te va a hablar. Y a veces hay personas que están esperando que le griten: ay, sí, voy a ir a la iglesia a ver si me dan una palabra profética. Esa es otra cosa. Cuando Dios da una palabra profética a la iglesia, esta palabra tú la debes de ver como una palabra individual, precisa y clara para tu propia vida. Tienes que ponerle tu nombre y decir: Dios me dijo esto. Me acuerdo una vez, voy a balconear a mis hijos mayores, pero ya están acostumbrados. Me acuerdo cuando estaba esperando a Uciel, que la secretaria de mi jefe me dice: ¿qué esperas? Le digo: es un varón. ¿Y qué tienes en casa? Otro varón. Me dice: ay, se van a agarrar bien gacho. Y yo dije: hasta cancelo y no sé qué y no sé cuánto. Y que empiezan a crecer. Y sí, se empezaron a agarrar. Se empezaron a pelear. Y llegaba el momento en que hasta ellos solitos se ponían de acuerdo para pegarse y se tapaban la boca para no gritar y que yo no llegara a darle a los dos, o su papá. Me acuerdo un día que estaba lavando los trastes y le digo a Antonio: Antonio, los niños se están peleando. Y me dijo: ¿qué? Sí, se están peleando. Y me dice: no, si no se oye nada. Tú ve, hombre, pero vete despacito. Y yo seguí lavando. Y regresa y me dice: ¿cómo sabías? Le digo: porque oí. Eso oí. Se sacaban sangre, gracias a Dios no se sacaron un diente, pero yo estaba desesperada. Elí de 12, Uziel de 10, cuando la testosterona está en su full, ¿verdad? Y recuerdo que estaba yo harta de que se estuvieran peleando. Y yo venía con el Señor y le decía: Señor, ya les di con la vara, ya se esconden, ya no sé qué hacer. Y me acuerdo que estaba en una reunión donde me habían invitado a predicar y había un taller para pastoras. Yo me metí a ese taller y recuerdo que esta mujer, una pastora de Durango, dice: voy a hablar de que somos la ayuda idónea. Y yo dije: pues sí, está bien, está chido, ¿no? Pues la ayuda idónea esta, la ayuda idónea aquello. Cuando de repente dice: a propósito, mujer, no debes de permitir que tus hijos se peleen. Yo sentí así como que: a propósito, Alma, ahí va el recado. Y recuerdo que llegué a la casa, le digo: Antonio, Dios me dijo esto. Dios me lo dijo. Alguien pudiera decir: no, lo dijo una pastora de Durango. Pero Dios habla así. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en una canción que Dios te está diciendo algo? En un canto que Dios te está diciendo: perdona, olvida, restaura, sé libre del dolor de tu pasado, sal de tu tristeza, sal de tu dolor. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de un canto, de una predicación, de un devocional escrito por algún hermano, por alguna hermana, por algún pastor, y dices: wow, esto es para mí, tiene mi nombre? Si hoy tú estás aquí es porque sí oyes la voz de Dios. Y necesitamos oír la voz de Dios
Seguiremos hablando de esto el próximo domingo. Póngase de pie. Dios te hablará claramente, porque Dios siempre, siempre habla. Siempre. Y si hoy tú puedes reconocer que has sido rebelde, que has sido necio, necia, que hemos sido mulas, a lo mejor Dios te ha dicho: olvida ya eso, suelta eso. Y seguimos trayéndolo a la memoria y no lo detenemos y dejamos que el tráfico de nuestra mente siga y siga y siga. Y Dios nos ha dicho: ya basta. En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso piensa. Pero hemos acariciado nuestro dolor y hemos permitido que los recuerdos que nos traen tanto dolor sigan siendo acariciados por nosotros mismos. ¿Qué está pasando? En nuestro espíritu el Señor ha puesto 3 áreas o 3 funciones o 3 manifestaciones de nuestro espíritu. Uno es la comunión. Oras poniéndole a Dios tu pliego petitorio, dices en el nombre de Jesús amén y te vas, o esperas que Él te responda. Te esperas ahí a que Él hable a ti, hasta que haya una convicción en esa comunión que tienes con Dios de lo que sabes que tienes que hacer. Comunión, intuición. Esa intuición que hizo que esa joven, antes de pasar por ese callejón, dijera: Dios, acompáñame. Y que Dios respondiera respondiera su oración sin que ella estuviera consciente de esa respuesta. Esa es la intuición. Y por último es la conciencia. La conciencia nos habla: haz esto, esto no lo hagas. A veces hemos vivido y decimos: es que yo no le hago mal a nadie. No le haces mal a nadie, pero te estás dañando a ti misma. Te estás dañando a ti mismo. Es que yo, esto que estoy haciendo, pues es una canita al aire, es esto, es aquello, no pasa nada. ¿Cómo no? Ay, tu conciencia se está endureciendo para no oír la voz de Dios. No tenemos que vivir vidas donde no le hacemos mal a nadie. Tenemos que vivir vidas donde escuchamos la voz de Dios, le conocemos, le creemos, confiamos en Él y obedecemos. Porque Dios ama al justo y le rodea de su favor como a un escudo. No, mi hermano, decíamos el miércoles, la gente que dice: no necesito congregarme, no necesito conectarme, no necesito adorar a Dios al mismo tiempo que la iglesia. Yo aquí pongo mis alabanzas, yo aquí pongo a Dante Gebel y al Maldonado y a la Ana o a quien sea. Yo aquí con Dios. Pareciera muy bíblico, pero decíamos: hay cosas que solo Dios te va a hablar cuando estés en el cuerpo de Cristo. No podemos ser mexicanos. No podemos ser mexicanos comunes y corrientes. Yo te reto a que vivas por encima de lo normal. Te reto a que busques el favor de Dios de tal manera que se vea una separación, una división en cómo Dios te trata a ti, a cómo el diablo está tratando a tus compañeros.
Yo te reto a que ores no solamente por la provisión divina, sino por ir más allá de lo que puedes llevar a cabo, de tus dones, de tus talentos. Yo te reto, no yo, Dios te está moviendo, iglesia, porque estamos viviendo tiempos muy importantes y hemos vivido hasta hoy como si estuviéramos dormidos. Necesitamos despertar, necesitamos creerle, necesitamos avanzar, necesitamos seguir a lo que Dios nos ha dicho. Aunque no sea lógico, aunque vaya en contra de tus habilidades y de tus conocimientos. Es tiempo de olvidar tanto dolor del pasado, de cómo tu pastor anterior te lastimó, cómo tu pastor anterior te hirió, de cómo tus padres te lastimaron, de cómo te usaron. Es tiempo de dejar eso atrás, porque Dios te pedirá hacer cosas que tú vas a creer que no puedes, y la ilegitimidad llegará hasta tu garganta y te dirá: no, tú no puedes, busca otro, Señor. Y no queremos que nos diga como a Jeremías: ve y no les temas, porque si les temes delante de ellos te haré caer. Padre santo y bueno, perdónanos por abrazar la ilegitimidad, los pensamientos de que no somos suficientes, de que no podemos, de que es imposible. Perdónanos por el tiempo que hemos perdido creyendo lo que el diablo nos ha dictado en la mente. Perdónanos porque hemos escuchado tu voz y nos hemos asombrado, pero no hemos obedecido. Haznos saber que tu favor se construye con obediencia tras obediencia tras obediencia a ti y a lo que tú nos dices. No queremos vivir vidas donde no le hacemos daño a nadie. Queremos vivir vidas donde le hacemos daño al reino de las tinieblas, a sus demonios, a Satanás, y hacemos que se retiren. Queremos vivir haciendo daño a esos demonios e implantando tu reino donde se le ha dado lugar al enemigo. Queremos vivir vidas sobrenaturales. Queremos vivir matrimonios que den bendición a otros. Queremos vivir familias que puedan inspirar a otros. Queremos vivir la juventud que pueda inspirar a esta y a la siguiente generación. Queremos vivir vidas que no son cualquier vida. Queremos vivir vidas que te den la gloria a ti, la honra a ti, y que busquen tu favor. Queremos vivir vidas en esta generación como vivió Noé y halló gracia ante tus ojos. Queremos vivir vidas donde, Señor, tú puedas vernos y decir: sobre ti pondré mi gracia, mi favor, mi sustento, mi presencia, mi perdón, mi fuego, mi desesperación por alcanzar al perdido. Sobre ti pondré solicitud y yo haré que los demás vean que eres diferente, porque mi gracia, mi favor está sobre ti. Queremos vivir vidas que cuando nos veas, Señor, sonrías. Y que cuando venga una bendición a nosotros, podamos sentir como si tus labios nos dieran un beso en la frente. Queremos vivir vidas, Señor, que tú puedas aceptar. Señor, queremos oír tu voz como nunca antes. Queremos oír tu voz, papá. Queremos que nos digas, aunque no nos sintamos capaces, aunque no estemos capacitados para hacer lo que nos pides hacer, Señor, queremos obedecerte. Queremos estar seguros de lo que nos has pedido que hagamos, aunque la gente no lo entienda. Danos el poder, danos el cómo hacerlo, danos la energía, dótanos de recursos. Perdónanos por decirte: Señor, llámame por teléfono si quieres que haga esto. Señor, llámame por teléfono, o dile a mi pastor, o dame una palabra profética. Perdónanos, Señor, porque es bien que sabemos lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a callar antes de gritarle a nuestro prójimo.
Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra conducta, nuestra conversación. Ayúdanos a cambiar nuestro carácter. No podemos seguir siendo los mismos de ayer. Si tú nunca le has dado tu vida al Señor, hoy necesitas abrir tu corazón y decirle: Señor, hay una voz que me dice que te necesito y quiero seguir oyendo esa voz. Repite conmigo esta oración si nunca le has dado tu vida a Jesús. Vamos, ayúdenme los demás. Digamos: Señor Jesús, hoy entiendo que te necesito. Hay una voz en mi interior que me acerca y me atrae a ti. Te abro mi corazón. Te necesito. Ayúdame a oír tu voz desde que abro mis ojos por la mañana hasta que pierdo la conciencia en la noche cuando duermo. Ayúdame a invocarte en cada situación de mi vida. Te necesito. Yo declaro que Jesús es mi Salvador, que Él murió por mí, que Él es la vida y el camino hacia ti. Él es mi verdad. Yo declaro que murió por mí, resucitó de entre los muertos y ahora intercede por mí. Ayúdame a entender lo que tú quieres para mí. Háblame claramente, individualmente, en cada necesidad y situación que vivo. Recibo la salvación. Con ella recibo tu voz. En el nombre de Jesús. Aquellos que ya tenemos años en el cristianismo, dile: Señor, perdóname porque he apagado tu voz. Me has hablado y he sido negligente, desobediente, rebelde, necio. Perdóname. Confieso este pecado. Hoy daré el paso de fe, porque sí sé que hablas. Creo que hablas y que eres el más interesado en que yo te escuche en esta situación que vivo. Ahora en tu mente empieza a decirle al Señor todas esas situaciones en lo que nos dirigen en este canto. No cantes hasta terminar de poner delante del Señor esa situación donde necesitas su voz, donde necesitas su dirección. Yo te enseñaré, en ti fijaré mis ojos y te diré lo que debes de hacer. Hoy, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestro futuro, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Quita todo temor, que estemos seguros que tu favor, tu gracia nos acompaña hasta el último día de nuestra vida. Ayúdanos a tener la desesperación por hacer tu voluntad. Enséñanos a escucharte. Y aquellos, Señor, que tenemos mucho tiempo y que el diablo nos ha engañado diciendo: ya Dios no te habla. Estás confundido porque Dios ya no te habla. Perdónanos, porque estás esperando a que hagamos aquello que nos pediste la última vez y hemos sido rebeldes. Perdónanos. Hoy queremos hacer tu voluntad como tú quieras. No queremos ser personas llenas de amargura, llenas de dolor y llenas de inseguridades. Queremos creerte a ti en lo que nos pides hacer, aunque vaya en contra de nuestra lógica y de nuestra carne. Y Señor, aquellos que están luchando con algún pecado y que tú ya les hablaste de dejar ese pecado, Señor, yo no quiero que hoy se vayan de aquí llenos de culpa. Más bien quiero que se vayan de aquí y que podamos cerrar esta sesión virtual llenos de convicción de lo que tenemos que hacer y por qué. Y aunque no lo entendamos el por qué, simplemente obedeceremos. Qué bueno eres, Señor, porque
porque tu voz nunca se irá, nunca lo hará, así como es tu amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted darle un aplauso al Señor?